La humildad dentro de la vida cristiana es un fruto del Espíritu Santo. Cristo dijo: aprendan de mí, porque yo soy manso, yo soy humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, ese mensaje que nos dejó Cristo con su vida, ese ejemplo que nos dejó Cristo con su vida, debe estar muy presente en nuestro corazón. Ok, entonces quiero hablar de dos personajes en esta noche que fueron opuestos en la actitud que tuvieron frente a las situaciones que vivieron. Voy a hablar de dos leprosos. Si yo les pregunto hablar de leprosos, ¿de quién se acuerdan? ¿Alguien sabe? Si yo digo voy a predicar de leprosos, ¿de quién piensan que voy a hablar? ¿Alguien se acuerda de algún leproso? De los 10 leprosos, creo que la respuesta más rápida. ¿Algún otro leproso que se acuerde? ¿El qué? ¿Aló? Sí, de eso voy a predicar. Precisamente de voy a predicar. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento de dos personas que tuvieron lepra. La diferencia va a ser la actitud correcta. Okay, el primero del que quiero hablarles es de Naamán. Naamán es el que dices tú, Daniel. Naamán se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Alguien lo puede leer? O lo pueden abrir en su Biblia. No sé si lo ponen acá al frente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Se narra la historia de este hombre, Naamán. Eliseo y Naamán. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice aquí la Biblia en los primeros versículos. Naamán era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, ¿cómo era Naamán? ¿Qué dice ahí? Era un hombre valeroso, ¿sí? ¿Qué más? Era un hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué tenía? Tenía lepra. La Biblia me dice que este era un hombre muy importante. Naamán era general del ejército de Siria. Era un varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima. Era una persona muy preparada. Era una persona que estaba el rey y luego estaba Naamán. Era como el secretario de seguridad. Era como que el mandamás después del rey de Siria. Dirigía un ejército por mano de él, por la dirección de él. Dios les había dado muchas victorias a Siria. Y este hombre era muy importante dentro de este reino, ¿no?, de Siria. Y la gente le obedecía, tenía un alto rango, era importante. Yo creo que pasaba por las calles y la gente se le cuadraba, la gente le hacía reverencia, porque era Naamán, ¿sí? Era Naamán el importante, era Naamán el que tal vez todos querían estar en su lugar, tenía muchas cualidades. No era simplemente valiente, sino era un hombre que era valeroso en extremo. Okay, era una persona que se caracterizaba por ser muy valiente, ¿no? Para ser general tendrías que ser muy valiente. Pero hay un pero ahí. Okay, el versículo 1 dice: pero era leproso. Okay. Tenía muchas cosas, tenía la mejor posición, un lugar que muchos tal vez quisieran tener, pero hay un pero ahí. Era leproso. Okay. La lepra es una enfermedad que hoy no se nos hace muy familiar. Ya está casi erradicada del planeta Tierra. Hay algunas zonas en el mundo todavía donde hay personas que sufren de lepra. Países pues subdesarrollados, con muchas carencias y muy insalubres, todavía se da esta enfermedad de la lepra. En nuestro país pues ya no existe, no hay gente con lepra, pero en aquel entonces hablar de un leproso era como hablar de una persona que tal vez tiene un cáncer terminal o que tal vez tiene un VIH-Sida. Era una persona que era desahuciada, era una persona que incluso bajo las leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel tenía que estar apartada. Según las leyes de Israel, obviamente no aplican aquí porque estamos hablando de Siria, pero este hombre en Israel tenía que estar apartado, era despreciado por la gente, no se podía acercar ni a sus amigos, ni a su familia. Una persona leprosa lo que tocaba lo hacía impuro. Si agarraba un vaso para tomar agua,
ya nadie podía tocar ese vaso porque ese vaso ya se era considerado como impuro, era despreciado por la sociedad, por la familia, por la gente, no podía tener comunicación con nadie, entonces vivió una vida terrible. Entonces este hombre tenía muchas cosas, pero era leproso. ¿Sí? Tenía una situación ahí que a nadie le gustaba tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Naamán, ¿no? O sea, además de ser todo esto que ya leíamos, además era leproso, ¿no? Dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, o sea, una muchachita que venía de Israel, trabajaba ahí como trabajadora doméstica, vamos a decirlo así, en la casa de Naamán. Y ella le dice a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sí? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo: ven, no perdemos nada, enviaré cartas al rey de Israel. Entonces la muchacha que estaba ahí era de Israel, pero estaba en la casa de Naamán, y le dice: allá donde yo soy, allá del pueblo de Israel, hay un profeta que se llama Eliseo, que si tú vas y le pides a Dios que te sane, él te va a sanar. Esta muchacha aún no comprendía muy bien del todo el hecho de decir, no era Eliseo el que iba a sanar a Naamán, ¿no? Pero la muchacha sí sabía que Eliseo, como profeta de Dios, tenía el poder y la autoridad para orar por él y que este hombre se le quitara la lepra, ¿no? Entonces, imagínate cuando una persona que está siendo, que es desahuciada, que tiene un problema delante de todos, que ya lo platicaba, y que de repente le das una leve esperanza de que hay una persona allá en una tierra lejana que puede tener la cura para tu enfermedad, ¿no? Entonces, ponte en el lugar de Naamán, y yo digo, bueno, si yo estoy en el lugar de Naamán, yo sí me daba la vuelta, ¿okay? Yo sí iría hasta donde me dijeran por tal de alcanzar la sanidad. Entonces Naamán va con el rey de Siria, y el rey de Siria dice: lánzate, vete con Eliseo, porque en una de esas pues alcanzas la sanidad. Imagínense la expectativa, la esperanza de Naamán de poder decir, ahora puedo alcanzar esa sanidad que tanto he anhelado. ¿Sí? La lepra era terrible, la lepra hacía que la piel se te cayera, pues, imagínate. O sea, dice la Biblia que te pones blanco por esta lepra, porque la carne se hace viva y la carne se empieza a caer del cuerpo. Entonces era una necesidad apremiante que tenía Naamán de poder alcanzar esta sanidad, ¿no? Entonces se lanza hacia el lugar donde estaba Eliseo, así dice la Biblia, pero al llegar a la casa de Eliseo sucede algo. Al llegar a la casa donde estaba este profeta que podía sanar a Naamán, pasa algo, ¿no? Entonces llega a la casa de Eliseo, versículo 8, no miento, el versículo 9, ¿sí lo tienen ahí? Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta, quien lo sanaría, ¿ok? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, fíjense bien, no lo recibe Eliseo. Eliseo manda un mensajero, ¿sí?, a donde estaba Naamán, allá a las puertas de su casa. No eran como las casas nuestras, ¿ok? No era como estaba aquí en la banqueta a 2 metros, Naamán, ¿no? Estaba a muchos metros allá en la entrada de la puerta, y hasta allá Eliseo manda a su mensajero y le dice, le da un recado y le dice: dile a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el río del Jordán y va a ser sano, ¿no? Eso es lo que dice en el versículo 10. Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo pregunto, ¿tú qué harías? ¿Vas o no vas? Yo sí iría. Pero resulta que a donde le están diciendo a Naamán que se sumerja es el río Jordán, y el río Jordán no se caracteriza por ser un río muy bonito, ¿sí? No es el río Bravo, no es el Mississippi,
sucio. Por eso decía Gamaliel, en el lodo, ¿no? Más o menos. Era un río sucio, era un río cochino, era un río tal vez que parecía más que río, una corriente de tierra, lodo y con mucho coraje, ¿no? Entonces, Naamán asume una postura con una actitud increíble, ¿ok? Desde nuestro punto de vista, que todos coincidimos en que nosotros iríamos a alabarnos. Naamán, dice el versículo 11, para consternación de todos, dice: Naamán se fue. ¿Qué dice ahí? Naamán se fue de ahí enojado. ¿Y qué decía? He aquí, yo decía para mí. Fíjense bien la expectativa que tenía Naamán al llegar a la casa de Eliseo. Esa era su expectativa. Él iba todo el camino diciendo: voy a llegar, porque aquí está escrita, voy a llegar, saldrá él luego, dice el versículo 11, saldrá él luego, y estando en pie, invocará, va a pedirle a Dios en nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar de mi lepra y sanará la lepra. Eso era lo que Naamán pensaba que iba a suceder, porque soy el general del ejército de Siria, porque soy una persona muy importante y merezco abundancia, merezco respeto, merezco que me traten bien, merezco una alfombra roja, porque no soy cualquier persona, soy el general de un ejército muy poderoso, traigo cartas del rey de Siria, y a donde quiera que yo voy, sí, la gente me rinde respeto, me rinde pleitesía, me rinde honores. Entonces yo creo que voy a llegar a la casa de Eliseo también, y me va a hacer esto, y él va a orar, levantar su mano, va a pedirle ahí a su Dios que me sane, y su Dios me va a sanar, ¿no? Eso es lo que Naamán esperaba. Entonces recibe todo lo contrario. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Eliseo le dice a través del mensajero: ve y lávate. ¿Sí? Ve y lávate 7 veces al día. Y este hombre se regresa enojado. Dice: hay mejores ríos, dice el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Como diciendo, allá tenemos ríos, no pedazos, no mugrero, ¿verdad? Si me lavara en ellos, en esos ríos bonitos allá en Damasco, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice la palabra. ¿Qué tal el Naamán? Leproso, pero orgulloso, ¿verdad? Leproso, pero arrogante. Leproso, pero ofendido. Leproso, pero con su corazoncito, dicen algunos por ahí, no quiso ir a Jordán, a ese río sucio, además. Ya en el camino de regreso, ya venía de regreso, uno de los señores que iban ahí con él, que lo acompañaban en todo el viaje, uno de sus criados, le dice: oye, Naamán, si te hubiera pedido una cosa muy difícil el profeta, o sea, una cosa de veras pesada, complicada, ir a matar a algunas personas, ir a no sé, una cosa realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho, Naamán? Y Naamán dijo: claro que no. Cualquier cosa que me hubieran pedido, yo lo hubiera hecho. Entonces le dice el criado: Naamán, sumergirse en un río 7 veces, o sea, ¿qué onda? Un acto de humildad, tantita humildad de mi parte, y alcanza a besar. Naamán como que reacciona, como el hijo pródigo, vuelve en sí, dice la Biblia, es como que, o sea, como que dice: ¿qué está pidiendo la mente? Entonces, ese momento de lucidez en su vida, Naamán, hace que se regrese al río Jordán y va y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Dice la Biblia que a la 7ª vez salió del agua y su piel estaba totalmente como la de un bebé, blanca, preciosa, totalmente sana, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que Naamán alcanzara la sanidad que tanto deseaba? ¿La qué? La obediencia y la humildad. 2 palabritas: obediencia
A lo mejor la vida me está presentando cosas que yo no necesariamente quería. ¿Sí? Yo pensé que mi vida iba a ser de una forma y se me está presentando de otra. ¿Sí? O yo quería esto, pero Dios me da otra cosa. Y a veces nos renegamos de lo que Dios nos pide, o renegamos de lo que Dios nos da, o renegamos de lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Porque pareciera que las expectativas que tenemos de Dios a veces son muy especiales para nosotros. Dios me tiene que bendecir. Cuando yo llegue allá a la iglesia y ore y pida, Dios me va a bendecir y va a abrir puertas de bendición y me va a dar una familia, y me va a dar un coche, y me va a dar un empleo, y me va a dar una profesión, y me va, porque Él me tiene que dar, ¿no? Entonces de repente la vida te presenta otro escenario y tú te enojas con Dios. Dices, Dios, yo esperaba una cosa, pero no asumes una postura humilde de decir, Dios, como tú digas, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Así se me está presentando la vida, voy a acatar todo lo que tú me presentes en él. La humildad es premiada por Dios. ¿Ok? La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, el que se humilla, el que busca a Dios de rodillas, el que busca a Dios de forma sencilla, de corazón genuino, la Escritura dice que será enaltecido. Será una persona que todos lo dirán, wow, esa persona es bendecido o bendecida. ¿Por qué? Porque se notará que ha pasado momentos buscando al Señor. Pero en caso contrario, dice la Biblia, que el que se ensalza y que se siente orgulloso será humillado. ¿Sí? Porque Dios no rechaza, dice la Biblia, al humilde, al contrito de espíritu. Él lo recibe, pero al altivo, dice la Biblia, lo mira de lejos. Aquella persona que dice, Dios está lejos de mi vida, yo no necesito a Dios, yo solo puedo salir adelante, yo puedo porque estoy capacitado, porque tengo fuerza, porque tengo salud, porque mis padres me dan todo. No necesito realmente en mi vida a Dios. Es una actitud altiva, es una actitud orgullosa. ¿Sí? No es tanto ser presumido, no estamos hablando de ser presumido, estamos hablando de un orgullo en tu corazón que no te permite reconocer de forma humilde que necesitas obedecer a Dios para ser bendecido. Y esa actitud, Dios dice, hazte un lado, pase la siguiente ventanilla, aquí no es. Al altivo mira de lejos, los altivos allá, de lejos. Venid a mí, los humildes, vengan a mí los que realmente me necesitan, vengan a mí con un corazón sencillo y yo los voy a recibir, los voy a abrazar y los voy a bendecir. Así le pasó a Naamán. ¿Ok? Veamos el otro caso de la moneda, veamos otro leproso. ¿Les parece bien? Bueno, este leproso, fíjense bien la historia de este personaje. Se encuentra en el capítulo 26 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Miren bien esta historia. ¿Ya lo tienen? Segundo de Crónicas, capítulo 26. Voy a leer algunos versículos en adelante. Miren bien. Reinado de Usías es por ahí. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 añitos. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió o se murió y lo sepultaron con sus padres. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Ok? Y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, desde los 16 hasta los 68 reinó Israel. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Qué hizo Usías? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios a este rey de Israel? Judá, perdón. Hizo lo recto, dice el versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Y persistió en qué? En buscar a Dios. Persistió este rey desde joven, desde su temprana edad, a buscar a Dios de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó?
Él le prosperó. Dios prospera al que le busca. Eso es un hecho, aquí lo dice la Biblia. Dice el versículo 6: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, ¿sí? Y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas también, los de Amón. Y dieron los amonitas presentes o regalos a Usías, y se divulgó su fama, la fama de Usías, hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente ¿qué? Poderoso este rey. Wow. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas o norias o pozos de agua, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas. En Las Vegas, fíjense bien. Bueno, estas eran otras Vegas, ¿verdad? Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque dice la Biblia que era amigo de qué? Amigo de la agricultura. O sea, le dirigía esto, ¿verdad? O sea, le hacía el agricultor, cultivaba, tenía aguas, tenía ganado, tenía pozos. No nada más era Usías poderoso en esto, sino que tuvo también, dice el versículo 11, Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos, fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Miren, y Usías preparó, ¿sí? Le hacía como que el diseñador, el ingeniero y todo. Miren, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, oceletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén, ¿qué hizo? Máquinas que inventadas por ingenieros. Los ingenieros se sienten como que son nuevos. No, desde tiempos bíblicos había ingenieros, ¿sí? Inventaban cosas, dice aquí, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar ¿qué? Saetas o flechas. Son flechas y grandes piedras. Me las veo yo como catapultas, ¿verdad que sí? Como unas maquinarias que aventaban piedras, que aventaban flechas, así como se ven en las películas. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Fíjense bien, deténganse ahí un poquito. Si yo veo esta historia de Usías, digo, wow, lo que acabo de leer es tremendamente, hay un mensaje muy tremendo ahí, muy poderoso. Usías dice que desde 16 años empezó a reinar Israel, y desde esa edad empezó a buscar a Dios, empezó a buscar la voluntad de Dios y hacía la voluntad de Dios, y eso Dios lo premia, eso Dios lo ve, y Dios bendice tu vida cuando tú decides buscar a Dios. Todas las personas que hemos decidido buscar al Señor, la bendición de Dios llega naturalmente, automáticamente. Tu vida empieza a ser muy fructífera. Los frutos del Espíritu Santo empiezan a estar en ti porque tú buscas al Señor. Tienes paz, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay santidad, hay búsqueda de Dios, hay humillación, hay servicio. Bueno, tu vida empieza a ser muy bendecida de parte de Dios porque eso Dios lo ha prometido. Y así le pasó a Usías. Este rey empezó a buscar a Dios y Dios lo empezó a bendecir con muchas cosas, con armamento, con ejército. Su fama se extendía, era muy bueno para la agricultura, tenía mucho ganado, hacía pozos, era bendecido. De repente se ponía ingenioso y inventaba cosas para su ejército, y de repente había ingenieros que decían, vamos a armar unas cosas para ponerlas en las torres y en las montañas, para aventar flechas y piedras. Oye, el rey Usías era una persona muy importante que buscaba de Dios. Yo no sé si les ha pasado que cuando vas al cine y entras a ver una película, digo, es poco común hacerlo, pero ¿qué pasa si entras 10 minutos o 20 minutos a una película, te sales y luego regresas en los últimos 10 minutos? ¿Verdad?
Te vas a perder mucha parte de la película, ¿ok? Imagínense si yo les platico que esta parte que acabamos de leer es la primera parte de la película. Ponemos pausa, adelantamos la película y les digo, vamos a ver el final de la película de Uzías. Voy a brincar la parte que está en medio y me brinco hasta el versículo 21, ¿ok? Del mismo capítulo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Segundo de Crónicas 26, 21. ¿Se puede leer? ¿Alguien? Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jonam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernado al pueblo de la tierra. Hasta ahí. Uzías dice aquí, fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa. A ver. Te saliste de la película y luego ves el final y te encuentras a un Uzías que al principio de la película era muy poderoso, muy bendecido y todo iba bien, y termina sus días leproso y apartado de su casa. Y así muere. Como que ¿qué pasó en medio? ¿No? Como que ¿qué pasó en la vida de Uzías para tener un inicio muy exitoso, muy bendecido y terminar sus días lleno de lepra? Terminan sus días apartados, terminan sus días lejos, y su hijo tuvo que tomar su lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan en el contexto del que estamos hablando en esta noche? ¿Qué se imaginan que pasó con Uzías? Su corazón se enalteció. Tengo todo, me va muy bien en la vida. Tengo salud, tengo prosperidad, tengo todo. ¿Para qué busco de Dios? Por eso Cristo dijo que es muy difícil que un rico entre en el cielo. Porque a veces cuando Dios te da mucho y te bendice, tienes una vida muy próspera, tienes un buen trabajo, tienes un buen ingreso, tienes una buena familia, tienes una buena ropa, tienes todo. Tienes un coche, tienes un empleo, tienes una profesión, un oficio, un negocio, lo que sea. El corazón corre riesgos de llenarse de actividades. Es decir, ¿para qué necesito a Dios? Si yo voy contigo y te digo, busca a Dios, lo necesitas. ¿Para qué? Pues para que te bendiga. Pues estoy bendecido. Pues para que te sane. Pues estoy sano. Pues para que te ayude tu familia. Pues está estable en mi familia. Pues para que te vaya bien. Pues está yendo bien. Pues para que algo más ahí. Si tengo todo. Como que Dios, ¿para qué? Como que ¿qué más me ofrece Dios si yo ya tengo todo y he conseguido todo? Y empiezas a creértela de que tú lo has logrado con tus propias fuerzas y sacas a Dios de la ecuación, ¿no? Sacas a Dios como que no, pues yo lo hice, esto es mi esfuerzo, a Dios, y Diosito ahí arriba, pero realmente ha sido mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso, y empiezas a sacar a Dios de tu vida, y es donde Dios dice, entonces como Dios nos ama, a veces tiene que llamarnos de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la vida de Uzías? Esto mismo, lo que decía aquí, ¿quién me dice? Versículo 16. Me regreso a la mitad de la película para ver qué pasó en medio, porque no me cuadra. Dice aquí la escritura: mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué? Se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Fíjese bien, después de que lo teníamos encumbrado a este hombre, ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entró en el templo de Jehová. ¿Qué hizo este hombre? Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron:
no te corresponde a ti, no era algo que tenía que hacer el rey, sino los levitas. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Salte del santuario, porque has pecado, prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira, y en su ira, en su enojo contra los sacerdotes, la lepra le brotó, ¿dónde? En la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El orgullo, el corazón enaltecido, el sentirte que tú solo puedes, que Dios pues es ahí como que de vez en cuando, el creer que tú solo vas a poder, el creer que pues si aquel que es un hijo del diablo le va bien, pues a mí también me va bien. Al cabo mis papás y mi mamá oran por mí, entonces yo no necesito a Dios, y si un día Dios me llama pues vengo, pero puedo hacer mi propio camino, puedo construir mi propia vida. Mira los hermanos de la iglesia, los jóvenes son estos, son los otros, son allá, no necesito a esos jóvenes, mejor me voy de la iglesia, hago mi propia vida, lejos de Dios, al cabo que puede salir mal. Yo estoy aprendiendo aquí con la vida de Usías que cuando uno empieza a llenarse su corazón de cosas vanas, cuando uno empieza a enaltecer su corazón y pensar que lo mereces todo y que como quiera te va a ir bien en la vida y que Dios no lo necesitas y que tus papás no los ocupas, que tú solo las puedes todas, ¿sí? Te podrás hacer fuerte, el corazón se enaltece. Y entonces viene la ruina, porque el que se enaltece se va a humillar. El que se sube solo será humillado. Dice un pasaje de la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Muy interesante, porque a veces pensamos que yo todo lo he hecho, que yo estudié, me preparé, hice algo tengo por mis propias cosas. Que no se nos olvide esto que dice Pablo a los Corintios. 1 Corintios 4, versículo 7. Dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Me pregunta Pablo, ¿qué tienes en tu vida que no hayas recibido? ¿Qué has creado por tu perdón? ¿Qué tienes que no te lo hayan dado? ¿Qué tienes tú en tu vida que puedes decir, no, esto Dios no lo hizo, lo hice yo solo? O ni siquiera mis papás, lo hice yo solo. Una persona entra en esa posición de decir, esto no lo recibí de nadie, sino yo lo hice, yo lo forjé, yo lo construí, hay un problema. Por eso Pablo dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Si somos humildes y conscientes y sensatos de mente y espíritu, tendríamos que decir, realmente, como dice otro pasaje de la Biblia, toda buena dádiva, todo perfecto, toda gracia proviene de Dios. Por eso no decimos gracias a Dios tengo, hago, voy, realizo, etc. Siempre decimos gracias a Dios. Entonces Pablo está diciendo, todo lo has recibido. Tú no has hecho nada, no es por tus méritos que estás bien. No va a ser por tus méritos en un futuro que te va a ir bien. No vas a hacer tú nada. Todo lo que tú hagas, lo que tú logres, lo que tú tengas, lo que tú construyas, va a ser nada más por obra y gracia de Dios, porque Él te va a bendecir, porque Él va a estar contigo, y porque Él te va a ayudar, y porque Él va a prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, dice la Escritura, si dedicas tu vida a hacer su voluntad, buscar su palabra, buscar su rostro, en oración, con humildad. El Señor promete bendecir tu vida de tal forma que sobre y que abunde. Entonces, la actitud correcta es decir, todo lo que tengo, lo que
recibido de ti, Señor. No soy digno de nada. No soy mejor que otros. No me preparé más que otros y por eso Dios. No tengo más atributos que otros. No merezco más que otros. Porque la Biblia dice que todos fallamos, que todos somos pecadores. Y por eso venimos a la iglesia. Por eso. Somos pecadores, porque le fallamos. Entonces, todo lo he recibido de gracia. Dice el versículo 7 de Romanos que estamos viendo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Por qué presumes? ¿Por qué te jactas? Como si lo hubieras hecho tú. Que no es todo gracias a Dios. Entonces, ¿de qué presumes? ¿Qué presumes? Si todo lo que tienes lo has recibido, lo hemos hecho. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de la letra, ya casi voy a concluir. Hago esta comparativa de dos hombres leprosos porque creo que quedó muy claro. Eso espero, que la diferencia para uno haberse quitado esa lepra fue el humillarse, ¿sí? Y el otro, para terminar con lepra, su problema fue que se enalteció su corazón, se enorgulleció su corazón. ¿Okay? Esa es la diferencia. Uno empezó con lepra y terminó sin lepra. Uno empezó sin lepra y terminó con lepra. ¿Lo notaron? ¿Cuál es la diferencia? La humildad, la obediencia. ¿Okay? La lepra, muchachos, jóvenes, señoritas, es un símbolo de pecado. ¿Okay? La lepra viene a simbolizar el pecado que hay en nuestra vida. Cuando tú vienes a los pies de Cristo como Naamán y le dices: Señor, soy leproso, hay pecado en mi vida, estoy sucio, me avergüenza, así como la lepra lo avergonzaba, el pecado avergüenza. Cuando tú vas a los pies del Señor y dices: Señor, no soy digno de nada, lo que tú me pidas yo hago, y vas en humildad al Señor y dices: Señor, perdóname, quítame esta lepra, quítame este pecado. Cuando tu corazón se humilla delante de Dios, hay una nueva oportunidad para ti y alcanzas perdón. Cuando un hombre se acerca a los pies de Cristo y pide misericordia por los pecados, porque repito, todos hemos pecado. No hay quien aquí, uno que me diga: no he pecado, ni el que les está hablando. ¿Okay? Pero cuando lo reconocemos en humildad, le decimos: Señor, yo soy igual de pecador que todos. No que aquel pecó más y yo soy menos pecador. Todos somos pecadores, pero cuando hay una actitud correcta de humillarse delante de Dios y decir: Señor, otra vez te fallé, otra vez hice lo malo, otra vez no pude vencer la tentación. Cuando hay una actitud correcta de humildad delante de ti, cuando te acercas a Dios contrito, humillado, avergonzado, Dios dice: yo te perdono porque te amo, te abrazo y te limpio de esa lepra que se llama pecado. Quiero obedecerte, Señor, lo que tú me digas. Te acercas a Él con todo su poder, con toda su gracia, su amor y su misericordia, te abraza y te dice: yo te quito esta lepra que se llama pecado. Pero si en tu corazón había una limpieza y por descuido espiritual, porque se llenó de orgullo en tu corazón, hoy has vuelto a tener lepra, hoy tienes lepra, tienes ese pecado, ten cuidado. Dios está esperando, ¿sí? No te quedes con esa lepra como el rey Usías, ¿sí? Que no se ensoberbezca tu corazón, que no sea altivo tu corazón y nunca reconozcas que necesitas de Dios. No las puedes todas y no las vas a poder todas tú solo. Nuestra vida, tu vida y mi vida está diseñada para necesitar a Dios. Tu vida sin Dios va a ser una vida hueca, una vida de tropiezos, una vida infructuosa, una vida llena de problemas, llena de sinsabores, de desilusiones, de maldad, de pecado, de fracasos. Sin Dios no somos nada, pero si en tu corazón hay la actitud correcta de decir:
Señor, me he alejado y he permitido que esa lepra fea esté en mi vida, me avergüenza hoy, a veces no, me hace que no quiera venir a la iglesia porque me siento leproso, me siento sucio, me siento pecador, dice la Biblia. Ven, acércate a mí, dice Dios, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fueren tan sucios, tan manchados, tan terribles, ven a mí, vamos a ponernos a cuentas. Pide perdón, dice, y yo te limpiaré y serás más blanco que la blanca. Porque el Señor nos limpia de todo pecado cuando con un corazón humilde tú le buscas. Y a eso quiero invitarte esta noche, a que con toda humildad, con toda sencillez podemos decirle: Señor, no quiero que haya orgullo en mi vida, quiero buscarte hoy y siempre, Señor. No quiero que me pase lo del rey Usías, que empezó muy bien, pero terminó muy mal. Si has visto experiencias de hermanos adultos, digo aquí la mayoría, bueno, todos son solteros, supongo, tal vez veas hermanos y que la vida es difícil, el futuro es difícil. Prepárate, buscando al Señor, y Él abrirá las puertas de bendición. Nunca te apartes de su camino, y dice la Biblia que todo te saldrá bien. ¿Quiere ponerse bien esta noche?